Aclarando Hechos capítulo 20, versículo 28. Aclarando Hechos, el pasaje que está escrito en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él, es decir, Dios, Él ganó por su propia sangre. Entonces, aclarando Hechos capítulo 20, versículo 28. Don Humberto Ortiz, usted que me está viendo en vivo, ¿me puede indicar si está trabajando el micrófono inalámbrico? Cualquier persona que me pueda estar viendo en vivo, ¿me puede aclarar, me puede decir si está operando el micrófono inalámbrico? Si se está escuchando fuerte y claro en forma constante. Entonces, este video, esta exposición, es para aclarar lo que está escrito en Hechos, capítulo 20, versículo 28, tocante a la iglesia. ¿Se me escucha claro? ¿Se me escucha nítido? ¿Se me escucha con buen volumen? ¿O se me escucha bajo? Con baja voz, bajo volumen. Eso quisiera saber. Porque esta exposición es para darle una claridad a lo que está escrito en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 20, versículo... Ahí se bajó. Y entonces tengo que cambiar, desconectar y volver a conectar. Ahí debiera cambiar. Ahí debiera escucharse constante el volumen. Entonces estoy aclarando lo que está escrito en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros, dice el apóstol Pablo, y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Eso está escrito en las traducciones, la cual Él ganó por su propia sangre. Hechos capítulo 20, versículo 28. Así traducen respecto del original. Pero en el original dice, Dios adquirió la iglesia mediante la sangre de su propio Hijo. Así está escrito en el original. ¿Se me escucha bien ahora? Se oye muy bien. Ok, gracias. Hechos capítulo 20, versículo 28. Lo voy a subrayar. Por eso es que hay que usar el interlineal griego. En Hechos capítulo 20, versículo 28, dice... Ahí dice, está subrayado con amarillo. Dice, Dios, mediante la sangre de su propio Hijo, la adquirió, la iglesia. Hechos capítulo 20, versículo 28. ¿Ya? Dios adquirió la iglesia, Dios la adquirió, mediante la sangre de su propio Hijo. Hechos capítulo 20, versículo 28, así está en el original. Entonces, cada integrante de la iglesia de Cristo es miembro en particular de su cuerpo. Perdón, quedé la espalda. Efesios capítulo 5, versículo 30, dice la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, como traducen los traductores. En el original dice, porque somos miembros de su cuerpo. ¿Quiénes? ¿Quiénes somos? Nosotros, los salvados, la iglesia. Ahora, la iglesia, en su conjunto, en su totalidad, Dios la adquirió mediante la sangre de su propio Hijo. Dios la adquirió, no nosotros, no tú, no usted, no yo. No, nosotros no tenemos parte en esto. Es Dios quien adquirió, ¿cierto? Adquirió a la iglesia, a la iglesia. Dios la adquirió mediante la sangre de su propio Hijo. Fue Dios, no nosotros. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 28. Con todo esto, cada integrante en particular, cada integrante de ella,
lo ha sido por haber depositado su fe en el Evangelio, el de Pablo, ¿verdad? Como dice Pablo en Romanos 2:16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio, el mío, es el de Pablo, el que Pablo dice que le fue revelado del Señor y que está escrito en 1 Corintios 15, versículo 1 al 5, y que dice que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo murió para salvar nuestras almas. Cristo murió. No derramó su sangre para salvar nuestras almas, sino que murió por nuestros pecados para salvar nuestras almas. Entonces, por haber depositado fe en el Evangelio, nosotros ingresamos a ser parte del cuerpo de Cristo. Tal como el Señor lo ha demandado en Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. El anuncio que Pablo predica, el Evangelio a toda criatura. El que en él creyere, en el anuncio, en el Evangelio, el de Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados, aquel que deposite fe en que Cristo murió por sus pecados, es salvo. El que creyere en el Evangelio, y por haber creído con fe, con toda su alma, yo depositare el Espíritu Santo en él, fuere sumergido el Espíritu Santo, fuere bautizado, será salvo. El que creyere con fe en el Evangelio, en que Cristo murió por sus pecados, los de él, los míos, los nuestros pecados, y fuere bautizado con el Espíritu Santo, sellado con él, será salvo. Y el que no, será condenado. Y el Evangelio es la proclama de buenas noticias, buenas nuevas de salvación, que anuncia precisamente que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras, siempre conforme al modelo. Le dijo Dios a Moisés: haz todas las cosas que yo te he dicho conforme al modelo que viste en el monte Sinaí del cielo, del tabernáculo celestial. Todo conforme al modelo. Por eso acá el apóstol Pablo, tocante al Evangelio, dice conforme a las Escrituras, conforme a las Escrituras, conforme a lo que está escrito. Y está escrito en el Evangelio que Cristo murió por nuestros pecados. La fe para ser salvo tiene que estar puesta en que Cristo murió por nuestros pecados, no en que Cristo derramó su sangre por nuestros pecados. Ese no es el Evangelio que predica el apóstol Pablo. Bien que sí Cristo derramó su bendita sangre para la limpieza y el perdón de los pecados de los que ya han sido salvos del desamparo eterno de sus almas. La sangre para la iglesia, para perdonar, purificar, limpiar los pecados que cometen la iglesia. Porque déjame decirte que todos los que somos parte del cuerpo de Cristo seguiremos cayendo en pecado. Y para ellos, para la iglesia, es la sangre. No para los que no se han arrepentido y no han creído en el Evangelio. Para aquella persona que aún no ha sido salva del desamparo eterno de su alma, la muerte eterna, que no se ha arrepentido, no ha querido reconocerse condenada su alma al desamparo eterno, y no ha querido creer con fe que el que fue desamparado eternamente, en vez de que su alma lo fuera, fue Cristo en la cruz del Calvario. Eso es muerte. Esa persona no saca nada con depositar fe en la sangre de Cristo para hacer efectiva la salvación de su alma. No, porque el anuncio, el Evangelio, dice que Cristo murió por nuestros pecados para darnos salvación a nuestras almas. No que Cristo derramó su sangre para darle salvación a nuestras almas, no. La sangre derramada por Cristo es para la limpieza, el perdón de los pecados que cometemos los que ya hemos sido salvos del desamparo de nuestras almas. Que Cristo murió, ese es el anuncio. La fe para ser salvo debe estar puesta en que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículo 1 al 5. Tú que estás acá, que no has sido salvo, que vas marchando al infierno, para que tú seas salvo, debes depositar tu fe en que Cristo murió por tus pecados, no en que Cristo derramó su sangre por tus pecados, porque Cristo derramó su sangre por los pecados de los que ya hemos sido salvos. Así que tú que no te has arrepentido, no has querido reconocer que tu alma está condenada por tus pecados al desamparo eterno, para ti el anuncio de que Cristo derramó su sangre no es para ti, porque el anuncio de que Cristo derramó su sangre es para los salvados de que sus almas sean desamparadas. Bien clarito, muy claro. Y entonces para la fe, y entonces para ser salvos y pertenecer a la iglesia de Cristo hay que depositar la fe
en este anuncio y no en otro, no en un anuncio diferente al verdadero. Ahora, Dios la adquirió a la iglesia mediante la sangre de su propio Hijo. Esto es algo que Dios ha hecho, no nosotros. Nosotros no, lo hizo Dios. Dios adquirió la iglesia mediante la sangre de su propio Hijo. No tiene nada que ver con nosotros. No usted, no yo. Dios. Así dice Hechos capítulo 20, versículo 28. La iglesia es el conjunto completo de todos los miembros de ella. A un integrante de la iglesia, a una persona como yo, le corresponde decir de sí mismo, yo soy un miembro de ella. No le corresponde decir, yo soy la iglesia. Estaría mal dicho. Porque estrictamente estaría excluyendo al resto de los integrantes. Si yo dijera, yo soy la iglesia, claro, se entiende que sí, es cierto, yo soy la iglesia, pero soy parte de la iglesia. En su conjunto, la iglesia está compuesta por todos sus miembros. ¿Me entiendes? Estrictamente, si yo dijera, yo soy la iglesia, estaría excluyendo al resto de los integrantes. No, todo en su conjunto es la iglesia. La iglesia en su conjunto es el cuerpo espiritual de Cristo, todos los miembros. Esa es la iglesia. Cuando se reúne localmente, es la iglesia local. Toda incluida, completa, en la iglesia total, universal del Señor. Iglesia. Ahora, un ejemplo de esto. Si existe un club benéfico, como el Rotary Club, por ejemplo, estoy dando un ejemplo. El Rotary Club, Club de los Rotarios. A un integrante del club le corresponde decir de sí mismo, yo soy un miembro del Rotary Club, ¿ya? Y no le corresponde decir, yo soy el Rotary Club, porque si lo dijera, estaría estrictamente excluyendo al resto de los demás integrantes del Rotary Club, ¿cierto? Es simple ejemplo. A la iglesia, Dios la adquirió, no nosotros. Dios la adquirió mediante la sangre de su propio Hijo. Eso está escrito en Hechos capítulo 20, versículo 28. Dios la adquirió. Pero eso es algo que Dios hizo, no nosotros. Ahora, nosotros, usted en particular, para ser parte de la iglesia, está demandado a depositar su fe en que Cristo murió por sus pecados. No en que Cristo derramó su sangre por sus pecados, porque Cristo derramó su sangre por los pecados de los que ya hemos hecho efectivo el perdón penal, de los que ya hemos sido salvados del desamparo eterno. Y muerte eterna de un alma es desamparo eterno. Entonces, ahora, la iglesia, Dios la adquirió. Eso es algo que Dios hizo, no nosotros, no usted, no yo. Dios la adquirió mediante la sangre de su propio Hijo. Eso está en Hechos 20:28, ¿verdad? Pero eso es algo que Dios hizo, no usted, no yo, no nosotros. Ahora, usted en particular, para ser parte de ella, de la iglesia, está demandado específicamente a depositar su fe en la muerte de Cristo por sus pecados y no en su sangre. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Queda claro eso o no? Quitar la vida del alma, porque el alma está condenada a la muerte, toda alma humana. Dios ha dicho, el alma que pecare, esa morirá, muerte del alma. Es quitarle la vida. Muerte del alma, quitarle la vida, muerte del alma. Eso está en el libro de Ezequiel 18:4. El alma que pecare, esa morirá. Muerte del alma, se le quita la vida al alma. Quitar la vida al alma es quitar el amparo del Padre. Es desamparada el alma. Entonces, la vida del alma humana está en el amparo de Dios. Todo el tiempo que el alma goce del amparo de Dios, tiene vida. Antes de la muerte física, el ser humano, viviendo en este mundo, está bajo el amparo de Dios. Por muy desgraciada que llegue a ser la vida, por mucha angustia que haya, pobreza, miseria, enfermedades, aún así, las almas están bajo el amparo de Dios. Bajo el amparo de Dios. Este amparo termina con personas que no entraron por el camino angosto,
para ir a la vida eterna por Cristo, y aquí vivas las almas serán desamparadas eternamente, teniendo que concurrir a este juicio, donde va a ser examinada toda la vida terrenal. Toda la vida terrenal. Nosotros los que somos parte de la iglesia, nosotros no vamos a este juicio. Hemos sido librados de ir a este juicio. Por eso que el Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz, en Juan 5:24, dice, aseverándolo 2 veces, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y a juicio no viene, ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y a juicio no viene a juicio. Gracias a Dios que no tengo que rendir cuentas penales por mi vida. En este juicio, a las almas les bastará que les sea leído solamente un solo pecado que hayan cometido en su vida para que penalmente el juicio declare culpable a la persona de ser desamparada eternamente. Tal como Dios ya lo dijo, el alma que pecare, esa morirá. ¿Ok? Ahora, quitar la vida al alma es quitar el amparo del Padre, es desampararla. La vida del alma humana está en el amparo de Dios, todo el tiempo que el alma goce del amparo de Dios. Tiene vida. Todo el tiempo que el alma vive en este mundo, independientemente que no quieran tener nada que ver con Cristo, el pésimo negocio que hacen las almas, es el pésimo negocio, el peor negocio que puede hacer un ser humano. No querer tener nada que ver con Cristo y con sus 2 demandas para salvación del desamparo eterno. Las 2 demandas son arrepentimiento. Reconócete que vas marchando al infierno porque pecaste y al pecar tu alma quedó condenada al desamparo eterno, porque Dios ha dicho, el alma que pecare, esa será desamparada eternamente. El alma que pecare, esa morirá. Dios ha creado al alma con una existencia eterna. Por lo tanto, el desamparo será eterno, porque estará existiendo el alma eternamente desamparada. ¿Se entiende? Muerte eterna de un alma es desamparo eterno. Ahora las personas, independientemente a que no quieren tener nada que ver con Cristo, no quieren oír de Cristo, no quieren oír acerca de sus 2 demandas para salvación del alma, tienen mucho de Cristo, todavía están bajo el amparo de Dios. Todavía los seres humanos están viviendo bajo el amparo de Dios. Pero una vez que les ocurra la muerte, toda persona que todavía siga caminando en el camino ancho, que va rumbo a la perdición, y estoy basándome en Mateo 7, versículos 13 y 14, si muere en este camino ancho, está irremediablemente su alma condenada al desamparo eterno, por los siglos de los siglos, vergüenza y confusión perpetua. ¿Ok? Entonces el Señor hace un llamado a la gente del mundo, del camino ancho, a entrar. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, muy ancha es la puerta, y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, al infierno, a esperar en tormento el alma viva el alma viva, esperando en tormentos el juicio ante el gran trono blanco de Apocalipsis 20 del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, los registros de todo lo que hicieron en su vida. Qué terrible será para un ser humano ser juzgado por sus obras. ¿Ya? Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el infierno, el Hades, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y será abierto el libro de la vida, porque dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, para que quede como testimonio de que todos ellos nacieron inscritos en el libro de la vida, porque Dios crea vivientes en el vientre materno. No crea muertos. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Más cuando el ser humano pecó su primera vez, entró en un proceso de muerte que inició con la muerte de su espíritu, quedó muerto espiritualmente. Y tiene que nacer de nuevo. Y eso es a través de Cristo. Creyendo que Cristo murió por sus pecados, nace de nuevo el ser humano. Entra por la puerta estrecha. Permaneció muerto espiritualmente.
Su nombre todavía inscrito en el libro de la vida. Porque Dios todavía lo está llamando para no borrarle su nombre. Lo está llamando, entrad, entrad, venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren negros como la grana, yo los haré blancos como blanca lana. Pero venid luego, antes de que muráis físicamente. Este es el tiempo de la misericordia, este es el tiempo de la gracia, este es el día aceptable. 2 Corintios 6:2, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora, antes de que mueras, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No cuando mueras, ahora mismo. Este umbral de la muerte se puede acercar. Hay personas que mueren a los 20 años, 15 años, 40 años. ¿Cuántos años tienes tú? ¿Has entrado o todavía estás caminando por el camino ancho que va rumbo a la perdición? Cuando la persona, siendo constantemente llamado por el Señor, entrad, y la persona es indiferente a las dos demandas para salvación e indiferente a Cristo y le sorprende la muerte, aquí su nombre es borrado del libro de los vivientes. Y por eso que este libro será abierto, el libro de la vida, para que quede constancia que Dios le había hecho nacer con vida espiritual, pero él por pecar murió. Y aquí fue borrado su nombre del libro de los vivientes. No hay más remedio. Se le acabó el tiempo de la gracia, el tiempo de la misericordia, se terminó. Este es el tiempo de la gracia para entrar por la puerta estrecha. ¿Ok? Por eso que el Señor siempre cuando termina de hablar su mensaje a cada iglesia, en Apocalipsis capítulo 2 y 3, se reserva unas palabras finales y les dice a aquellos que no son la iglesia. El Señor está hablando a sus 7 iglesias y le dice, de entre vosotros que no habéis vencido, mi iglesia ha vencido la muerte. De entre vosotros, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Vosotros que no sois mi iglesia, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere de vosotros que no habéis vencido la muerte, no le borraré, si vencieren, no le borraré su nombre del libro de la vida. Le está diciendo a personas que no son la iglesia y que no han vencido la muerte. Mas nosotros somos más que vencedores de la muerte por aquel que nos amó. Porque ya tenemos vida eterna, ya entramos al camino angosto que va rumbo a la vida. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo hasta la redención de la posesión adquirida, hasta el arrebatamiento. Ahora, la vida del alma humana está en el amparo de Dios. Todo el tiempo que el alma goce del amparo de Dios, aquí en la tierra y en el cielo, en la vida eterna, el alma tiene vida. Y la muerte eterna del alma será el desamparo eterno. Eso fue precisamente lo que experimentó Cristo en la cruz del Calvario, cerca de la hora novena, en sustitución de nuestras almas, a causa de nuestros pecados. Eso es muerte. Eso es muerte. Y el Evangelio es el anuncio de que Cristo murió por nuestros pecados. Y esa es la muerte para el alma, el desamparo eterno. Y Cristo, cerca de la hora novena, le dio cumplimiento a 2 profecías. La primera, cuando en Mateo 27 dice que desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas en toda la tierra. Ahí, eso es una profecía cumplida. Porque Cristo exclamó lo que estaba profetizado en el Salmo 22. Pero antes, en Mateo 27, se dio cumplimiento a la profecía que está descrita muchos años antes por Isaías 53:6. En esas 3 horas de oscuridad, desde la hora sexta hasta la hora novena, 3 horas de oscuridad en todo el globo terráqueo, se dio cumplimiento a Isaías 53:6. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros y por eso se oscureció el globo terráqueo. Todos los pecados de nosotros cargados en Cristo. Primera profecía cumplida. Luego se cumplió el Salmo 22, cuando cerca de la hora novena, cuando estaban todos los pecados de nuestras almas cargados en Cristo, cargados en Él, imputados penalmente a Él, se dio cumplimiento a que el Padre lo abandonó. Desamparo. Muerte eterna, desamparo eterno. Y el desamparo fue de día y de noche. Le dio cumplimiento al Salmo 22, versículo 1 y 2. Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La respuesta es para poder amparar las almas. Entonces, desamparo de Cristo por el amparo de nuestras almas. Vida por vida. La vida del alma de Cristo es desamparada en lugar de que la vida de nuestras almas pecadoras condenadas a la muerte, al desamparo eterno, fueran desamparadas. En ese momento,
Cristo consumó lo que Él nos prometió, la vida eterna, y consumó lo que el Padre le encomendó, poner su vida, la de su alma, a cambio de la vida de nuestras almas. Por eso que dice en el Evangelio, en Juan, sabiendo ya Jesús que estaba todo consumado, y eso que todavía estaba vivo físicamente, porque se trata de la muerte del alma y no la muerte del cuerpo. ¿Queda claro? ¿Queda claro que se trata de la muerte del alma y no de la muerte del cuerpo? El cuerpo tiene sangre, el alma no. Y Cristo derramó su bendita sangre para la limpieza de los pecados, de lo que ya hemos hecho efectivo, el perdón penal de nuestros pecados, hemos hecho efectiva la salvación de la muerte eterna del alma, el desamparo eterno, la iglesia. La sangre solamente para la iglesia, solamente para la iglesia. Y dándole aclaramiento, aclarando Hechos 20:28, aquí se trata de Dios. Dios adquirió la iglesia mediante la sangre de su propio Hijo. Esto es algo que Dios ha hecho y no tiene nada que ver con nosotros. Eso es algo que Dios ha hecho. Uno no puede, sujeto a esto, decir, yo para ser salvo tengo que depositar mi fe en la sangre de Cristo, porque Cristo dice en Hechos 20:28 que Dios adquirió la iglesia al precio por la sangre mediante la sangre de su propio Hijo. No, eso estás mezclando dos cosas que son totalmente diferentes. Ha sido Dios que adquirió la iglesia mediante la sangre de su propio Hijo. Ahora tú, para pertenecer a la iglesia, tienes que depositar tu fe en lo que está escrito respecto del Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados. Y la muerte del alma, ya saben lo que es. Es la quitada del amparo del alma respecto del Padre. La gente las almas cuando entren al infierno, esperando el juicio, aquí se ejecutará por los pecados la condena al desamparo eterno, muerte eterna, desamparo eterno. Para que eso no lo sucediera, Cristo, sustituyendo nuestras almas del desamparo eterno, Él fue desamparado eternamente. Esa es la muerte que fue consumada cerca de la hora novena. Y es en esta muerte en la que tú debes depositar tu fe, por causa de tus pecados. Cristo murió por nuestros pecados antes de que Él morir físicamente. Espero que quede claro. Esa es la aclaración que se tiene que hacer respecto de Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 28. ¿Ok? Dios les bendiga. Querido amigo, para que tú seas salvo, deposita tu fe en la muerte sustitutiva, el desamparo de la vida del alma de Cristo. Él fue desamparado cerca de la hora novena, en sustitución del desamparo eterno de tu alma. Eso es muerte. Entonces tú debes depositar tu fe en que Cristo murió por tus pecados, que Cristo murió por mis pecados, que Cristo murió por los pecados de nosotros. Eso es lo que dice el Evangelio. Recuerda, siempre el Señor es muy estricto en todo esto. Es muy estricto, esto es muy delicado. Recuerda que Dios le mandó a Moisés a que fuera muy estricto en todo lo que Dios le había ordenado a Moisés, en términos de levantar el tabernáculo. Haz todo lo que yo te he dicho conforme al modelo, conforme al modelo. Y aquí la salvación es conforme a lo que está escrito en el Evangelio. Si alguien te predica un evangelio diferente al que está escrito, esa persona tiene que ser llamado un anatema. La salvación del alma es por depositar fe en el Evangelio. El Evangelio anuncia que Cristo murió. Y ya sabes tú lo que es la muerte del alma. Es quitarle el amparo a un alma. Y Cristo, en la vida del alma de Cristo fue desamparada de estar unido al Padre. Esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien es enviado. Eso lo dijo el Señor en el Evangelio de Juan. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que estén unidos a ti para contemplarte. Eso se le quitó al Señor cerca de la hora novena. Eso es la muerte, quitar la vida, el quitar la vida al alma, quitarle el amparo del Padre. Cristo fue desamparado por el Padre cerca de la hora novena por causa de nuestros pecados. Eso es muerte. Entonces el anuncio, que tú debes creerlo con fe, debes depositar tu fe para ser salvo, es que Cristo murió por los pecados tuyos, por los pecados míos, por nuestros pecados. Conforme a lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue
sepultado, ha sido sepultado y que ha sido resucitado el día tercero. Conforme a las Escrituras, conforme a las Escrituras. Por eso que en la segunda carta a los Corintios dice el apóstol Pablo, si alguno, en Pedro, primera de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, conforme a las Escrituras. Primera de Pedro 4:11. Y dice en la segunda carta a los Corintios el apóstol Pablo, pero teniendo el mismo espíritu de fe, fe en que Cristo murió por nuestros pecados para ser salvos, fe en el Evangelio. Y no en que Cristo derramó su sangre por nuestros pecados, no en que yo soy salvo depositando mi fe en la sangre de Cristo, no. La sangre de Cristo, la fe en la sangre de Cristo la tenemos que depositar aquellos que ya hemos depositado nuestra fe anteriormente en la muerte de Cristo por nuestros pecados para hacer efectiva la salvación del desamparo eterno, la salvación de nuestras almas. Entonces, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, esto está escrito en el Evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros, y no que Cristo derramó su sangre por los pecados de nosotros. Eso no está escrito en el anuncio que escribe el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versículo 1 al 5. Eso no está escrito que Cristo derramó su sangre por nuestros pecados. Lo que está escrito es que Cristo murió, y ya sabes lo que es la muerte. Murió en sustitución de nuestras almas. Tú sabes lo que es la muerte del alma, ¿eh? Tú sabes lo que es la muerte del alma. El quitar la vida al alma es quitarle el amparo de Dios. Desamparar al alma. Y el alma de Cristo fue desamparada en sustitución de nuestras almas, por causa de nuestros pecados, que en ese momento los tenía todos Cristo cargados en su cuerpo. Entonces, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Segunda de Corintios 4:13. Tenemos primera de Pedro, ¿cierto? 4:11, así dice. Segunda de Corintios, segunda carta a los Corintios, ¿verdad? Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 13. Segunda de Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos estrictamente lo que está escrito, que Cristo murió por los pecados de nosotros. No que Cristo derramó su sangre por los pecados de nosotros. Eso no. Sí, Cristo derramó su sangre bendita, lo hizo. Por los pecados de los salvados, no por los pecados de los que no han sido salvos. Para las personas que quieran ser salvas del desamparo eterno, tienen que depositar su fe en que Cristo murió por los pecados de nosotros. Tienen que depositar fe en el Evangelio. Y acá, en 1 de Pedro 4:11, voy a rectificar el versículo, el apóstol dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Así dice el apóstol Pedro, conforme al modelo, conforme a las Escrituras, Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. 1 de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y la palabra de Dios, que Dios se la dio a Pablo para predicarlo, que es el Evangelio, es que Cristo murió por los pecados de nosotros. Y no que Cristo derramó su sangre por los pecados de nosotros. Para ser salvo del desamparo eterno, tú no tienes que depositar tu fe en que Cristo derramó su sangre por tus pecados. Porque eso no es el Evangelio. No es el Evangelio. No lo es. En efecto, Cristo derramó su sangre bendita, pero no es el Evangelio. Porque no está haciendo alusión, el que Cristo derramó su sangre, no está haciendo alusión a que Cristo fue desamparado por el Padre. Y eso es muerte para el alma. Quitar la vida del alma es quitar el amparo. Y precisamente fue lo que exclamó Cristo cerca de la hora novena. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has quitado el amparo? ¿Por qué te has separado de mí? ¿Por qué se rompió la unión? Entonces, en esto tienes que depositar tu fe para ser salvo. En que Cristo murió por tus pecados. No en que Cristo derramó su sangre por tus pecados. Para ser salva tu alma, tú no lo vas a hacer depositando tu fe en la sangre de Cristo. No. Tú vas a ser salva tu alma depositando tu fe en la muerte de Cristo por tus pecados.
Que quede muy claro, mi querido amigo, porque han surgido hoy en día muchas personas que insisten en anunciar un evangelio diferente. Y esto que voy a terminar diciendo es muy relevante. Se trata de la muerte. El evangelio habla de la muerte. Y todos los que se quieren saltar la muerte y hacer ver la sangre de Cristo, la sangre es para la limpieza de los que ya han sido salvos. Para ser salvos es la muerte. Es lo que anuncia el evangelio. Muerte. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 6:23. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Muerte. Muerte. Cristo murió. Cristo murió. Ya sabes tú lo que es la muerte del alma. Quitarle la vida al alma, desampararla. Quitarle la vida al alma es quitarle el amparo, desampararla. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso es muerte del alma, desamparo eterno. Clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. De día y de noche tiene relación con lo eterno. Entonces, pon mucha atención. Hay gente que te está desviando del anuncio que tú debes depositar fe en él para hacer salva tu alma. Porque es el alma la que está condenada a la muerte. Y muerte del alma es desamparo del alma. Eso es muerte del alma. Quitarle al alma el amparo. La vida del alma humana hoy en día, en el presente, está bajo el amparo de Dios. Todo el tiempo que el alma goce del amparo de Dios, que pueda respirar, ir a la playa, tener familia, hijos, alegría, ver televisión, está bajo el amparo de Dios. Pero en el desamparo eterno, el alma será lanzada al lago de fuego con ausencia absoluta de todo lo que es de Dios. Nunca más aire, nunca más comer, beber, escuchar la voz de otro ser humano, en total desamparo, en forma solitaria, desamparada de todo lo que es Dios y de todo lo que ha creado Dios. El alma estará solitariamente desamparada por los siglos de los siglos de los siglos. Vergüenza y confusión perpetua. Eso es muerte eterna. Muerte eterna. Quitar la vida al alma es quitar el amparo del Padre. Es desampararla. Eso es quitarle la vida al alma. Todo el tiempo que el alma goce del amparo de Dios, tiene vida. El alma pierde su vida perdiendo el amparo, desamparándola. En la cruz del Calvario, Cristo, que siempre estaba unido al Padre, fue desamparado. Le fue quitado el amparo, el estar unido al Padre. Ese fue el precio que pagó Cristo en rescate de nuestras almas, para que nuestras almas no fueran desamparadas eternamente en el lago de fuego, y eternamente porque el alma tiene existencia eterna, seguirá existiendo eternamente. Entonces, toda persona que quiere eludir la palabra muerte y sustituirla por sangre, te está predicando un evangelio diferente, que no es el evangelio genuino, el evangelio que el apóstol Pablo está predicando en 1 Corintios 15, versículos 1 al 5. Se está eludiendo la palabra muerte. Si alguien te dice, para que tú seas salvo, deposita fe en la sangre de Cristo, te está predicando un evangelio diferente. No, porque lo que Dios demanda es que el ser humano es salvo creyendo en el evangelio. Y el que no cree en el evangelio será condenado. Y el evangelio es el anuncio que Cristo murió por nuestros pecados. No que Cristo derramó su sangre por nuestros pecados. Bien que sí Cristo derramó su bendita sangre, pero esa sangre tiene el propósito de limpiar y perdonar los pecados de los que ya hemos sido salvos. Porque los salvados no nos son quitadas las inmundicias de la carne y necesitamos la limpieza de los salvados. Pero lo que necesitan las personas que no han sido salvas es la salvación de sus almas, no la limpieza de sus vidas, de sus pecados. No, la salvación de que sus almas sean desamparadas eternamente. Eso es la muerte eterna de un alma, el desamparo eterno. Entonces, toda persona que quiera sustituir la palabra muerte por la palabra sangre, te está predicando un distinto evangelio. No que haya otro. Se quieren saltar la muerte. Se quieren saltar la muerte. La sangre es para el perdón de los que ya hemos sido salvos. Ellos se quieren saltar la muerte diciendo, para que tú seas salvo, deposita tu fe en la sangre de Cristo. Se quieren saltar la muerte.
No, querido amigo, tú que no has sido salvo, necesitas depositar tu fe en la muerte de Cristo en vez de tu alma. El desamparo, eso es muerte, desamparo eterno que experimentó Cristo cerca de la hora novena. Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí. No hay para mí reposo. Salmo 22, versículos 1 y 2. Esta profecía, lo que estaba escrito, conforme a lo que está escrito, que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras. Esto es lo que estaba profetizado, que Cristo exclamaría: clamo a ti de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Estos términos, día y noche, hablan de eternidad. Para una persona que no logra entenderlo, es porque es una persona carnal, es una persona natural. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 14 y 15. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, con el Espíritu. Pero muchas personas están muertas espiritualmente, todas las que están en el camino ancho, y para ellos es locura la cruz. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Más a nosotros, los que somos salvos, ¿cierto? Es poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, más a nosotros los que se salvan. La palabra de la cruz, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, más a los que se salvan, es a saber, a nosotros, es potencia de Dios. 1 Corintios 1:18 de la mañana, Spanish Edition. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Es locura, no pueden entender el tema espiritual. ¿Cómo Cristo estuvo desamparado una eternidad en la cruz? Si yo sé que estuvo unas horas nada más crucificado, son locuras, no pueden entender los términos espirituales. Siempre el Señor se mueve en la eternidad. Nosotros estamos encapsulados en el espacio-tiempo. Cerca de la hora novena, Cristo experimentó el desamparo eterno. Y luego el Señor volvió a la comunión con el Padre, porque Cristo dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Volvió a la comunión. Todo ocurrió en la cruz. Pero ¿cómo? Si yo no lo veo en el tiempo, es que tú estás sujeto al tiempo. Nosotros estamos sujetos al espacio físico-temporal. Pero Cristo se mueve en la eternidad. Hay gente que dice: a ver, pero ¿cómo? No entiendo yo porque soy carnal, porque todo lo veo en el tema carnal, del aquí y el ahora, en lo temporal. O sea, ¿Cristo fue desamparado una eternidad? Sí, así dice el Salmo 22. Clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Una eternidad de abandono. Bueno, pero después Cristo murió físicamente, le descolgaron su cuerpo de la cruz, y entonces ¿siguió muerto eternamente? No, volvió a la comunión con Dios. El pago eterno fue en la cruz, para nosotros un segundo. Para nosotros unos segundos, para Dios una eternidad. Es que no lo puedo entender, es que para ti la palabra de la cruz es locura. Para ti, tú que no has sido salvo. Más para nosotros es poder de Dios. Poder de Dios. Entonces, muerte sustitutiva. La paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, en Cristo. El alma que pecare, esa morirá, Ezequiel 18:4. La muerte del alma, quitar la vida al alma, es quitarle el amparo del Padre, es desampararla. Esa es la muerte del alma. La vida del alma humana está en el amparo de Dios todo el tiempo que viva amparada por Dios. Todo el tiempo que goce del amparo de Dios. Ahí tiene vida. Ahora, le es quitada la vida cuando se desampara eternamente el alma. Por toda la eternidad, porque el alma tiene existencia eterna. Y es eso precisamente lo que experimentó Cristo en la cruz del Calvario cerca de la hora novena. En sustitución de nuestras almas a causa de nuestros pecados. Y eso es muerte. Eso es muerte. Y Cristo murió por nuestros pecados. Y eso, ahí tienes que depositar tu fe.
en que Cristo murió por tus pecados para que tú seas salvo. No en la sangre de Cristo. Eso es un evangelio diferente al único. No está conforme a las Escrituras. Aquel que te dice, el evangelio es que Cristo derramó su sangre por nuestros pecados y por lo tanto para ser salvo deposita tu fe en la sangre de Cristo. Eso es un evangelio distinto, diferente, y esa persona tiene que ser llamada un anatema. ¿Ok? Así de simple. Porque esto es muy importante, querido amigo, que no estamos jugando. Aquí no se está jugando, aquí se está poniendo en riesgo el destino eterno de un alma. Así que esto no es un juego, es de la mayor importancia. Yo volveré a colocar esto que lo puse en mi último video. ¿Ya? Esto es muy importante. Dice el apóstol Pablo, advierte, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, anatema. Gálatas 1:8. Y lo está diciendo el apóstol Pablo con la autoridad apostólica que Dios le dio. Porque Dios al apóstol Pablo le entregó el evangelio. Por eso que el apóstol Pablo en Romanos 2:16 dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y ese evangelio de Pablo está en 1 Corintios 15, versículos 1 al 5. Y habla de que Cristo murió por nuestros pecados. No que Cristo derramó su sangre por nuestros pecados. Bien que sí Cristo derramó su sangre bendita. Pero eso es para el perdón y limpieza de los pecados de los que ya han sido salvos del desamparo eterno. Del pueblo apartado. Entonces tenemos 2 Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Conforme a lo que está escrito. Siempre el Señor le dijo a Moisés, conforme al modelo. Y lo que está escrito es que Cristo murió por los pecados de nosotros, para salvar nuestras almas. No que Cristo derramó su sangre para darle salvación a nuestras almas. No, la sangre no es para salvar. La sangre bendita de Cristo es para purificar, darle perdón penal, perdón moral a los pecados de los salvados, perdón moral, porque el perdón penal estuvo acá. Acá estuvo el perdón penal de todos nuestros pecados. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Aquí estuvo el perdón penal de todos nuestros pecados. Y esto es lo que tú debes creer, porque esa es la verdad. Debes creer en la verdad. La verdad os hará libres de la esclavitud de las religiones, de la esclavitud del engaño satánico. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, incircuncisos, no en el pacto antiguo como estaban los israelitas, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados penalmente. Todo pecado que cometamos ya no es castigado penalmente, porque el que penalmente fue castigado por todos nuestros pecados fue Cristo, siendo desamparado eternamente. Esa es la muerte para el alma. Entonces hay que incluir solamente la muerte. El Evangelio habla de la muerte de Cristo por nuestros pecados, no de la sangre de Cristo por nuestros pecados, sino de la muerte de Cristo. Y muerte es quitarle la vida al alma, muerte del alma. Y a Cristo le fue quitado su alma siendo desamparado de la unión al Padre. Eso fue lo que exclamó Cristo cerca de la hora novena, dándole cumplimiento al Salmo 22, conforme a las Escrituras. Desde la hora sexta hasta la hora novena, como dice Mateo 27, hubo tinieblas sobre toda la tierra, porque todos los pecados le fueron cargados a Cristo, dándole cumplimiento a lo que dice Isaías 53:6. Conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. Y en las Escrituras, en el Evangelio no está escrito que Cristo derramó su sangre por nuestros pecados. No está conforme a las Escrituras. Lo que está conforme a las Escrituras es que Cristo murió por nuestros pecados. Y ya sabe lo que es la muerte del alma. Así que mi querido amigo, mi querida amiga, mi estimado Señor, para que usted haga efectivo el perdón penal, la salvación de su alma, del desamparo eterno, usted crea que Cristo murió por sus pecados. Créalo con fe. Que Cristo murió por sus pecados. Para ser salvo, deposite su fe en que Cristo murió por sus pecados. No deposite su fe, para ser salvo el alma, en que Cristo derramó su sangre por sus pecados. No. Cuando usted sea salvo, por haber depositado su fe en el Evangelio,
que Cristo murió por los pecados de usted, y usted haga efectivo el perdón penal creyendo, entonces usted pasará de muerte a vida, dejará de ser un injusto, Dios lo declarará justo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, Romanos 5.1, usted ahora cambiará el estatus, dejará de ser un injusto y ahora será justo por su fe. Dejará de estar muerto espiritualmente, habrá nacido de nuevo, estará con vida espiritual. Su alma que estaba condenada a la muerte, ya no más, ahora tiene vida eterna, inimputabilidad penal. Entró por la puerta estrecha, ahora es pueblo santo de Dios, ahora es parte de la iglesia de Cristo, ahora es miembro del cuerpo espiritual de Cristo. Efesios 5.30, la iglesia, somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, como dicen los traductores. Efesios 5.30. Ahí sí. Y ahí sí, conforme usted va cayendo en pecados, ahí sí que usted necesitará depositar su fe en la bendita sangre de Cristo para creer que al depositar su fe en la sangre de Cristo, a Cristo se le aplaca su ira al Padre, porque Cristo es el mediador. Cristo es el mediador de un mejor pacto, ¿verdad? En este nuevo pacto, usted, ya siendo salvo, necesitará depositar su fe en la sangre de Cristo. Debe creer que cuando usted apela a la sangre de Cristo, cuando se dirige al Padre, el Padre le perdona, lo limpia, lo purifica, lo reconcilia con Él. Porque pueden haber algunos salvados que se sientan indignos de tener la comunión con su Padre, saben que ya tienen vida eterna, hicieron efectivo el perdón penal, se arrepintieron, creyeron en el Evangelio con fe, nacieron de nuevo y ahora ellos pecan y se sienten indignos de servir a Dios. Su conciencia les acusa que son indignos. Entonces, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno fue ofrecido a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas? ¿De quiénes? De los salvados. Eso está escrito en Hebreos. Para eso es la sangre. Para reconciliar con Dios, purificar, perdonar los pecados de los salvados. Por eso en Efesios 1.7, cuando el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia que estaba reunida en Éfeso, le dice, la redención tenemos nosotros mediante la sangre de Él. Redención. Redención significa retrotraer el castigo, dejar sin efecto el castigo que merecemos los hijos por pecar. Nosotros cuando apelamos a la sangre de Cristo, entonces hay redención. No, deja sin efecto el castigo. Pero si un salvado no confiesa sus pecados, no se arrepiente de sus pecados, el salvado, entonces va a ser castigado. Conforme, ¿dónde escribo? Conforme a 1 Corintios 11, ¿cierto? 1 Corintios capítulo 11, versículos 30 al 32. Tomar la cena indignamente, celebrar la cena del Señor indignamente. Muchos duermen, muchos enfermos, muchos debilitados, muchos duermen, castigo. Les quitó la vida y se lo llevó al cielo antes de tiempo. Hebreos 12, versículos 5 al 8. Dios al que ama disciplina. Si tú cometes pecado y no vas al Padre a confesar tus pecados, si no lo haces, entonces vas a recibir las consecuencias por pecar en esta vida, que nunca serán penales, nunca el desamparo eterno, nunca muerte, nunca infierno, nunca juicio, nunca lago de fuego, pero sí disciplina. Porque Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo de Él. Muchos enfermos, muchos debilitados y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, y se está incluyendo Pablo ahora, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. El mundo es condenado en el infierno, cuando peca, nosotros no. Y también tenemos 1 Corintios 11, versículos 30, 31, 32, Hebreos 12, del 5 al 8, y tenemos 1 de Juan, capítulo 5, versículo 17. ¿Ya? Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Aquí le está hablando el apóstol Juan exclusivamente a personas con vida eterna, no a las personas que están acá. Las personas que están acá pecan, matan, roban, violan, fornican, y Dios les extiende su misericordia. Les extiende su misericordia y los llama. Venid luego y estemos a cuenta. Entrad por la puerta estrecha. Son sicarios, bebedores de alcohol, borrachos, fornicarios, adúlteros, drogadictos, sicarios, asesinos, violadores, fornicarios. Y Dios no les quita la vida física. Pero a un salvado que ya tiene asegurada la vida eterna de su alma, si Dios le puede quitar la vida física y llevarlo al cielo antes de tiempo, pecado de muerte física.
Siempre el apóstol Pablo está escribiéndole a personas con vida eterna. Primera de Juan 5:13. Este es 1 Juan 5:17. En 1 Juan 5:13 dice claramente el apóstol Juan estas cosas, todo lo que está en la primera epístola, los 5 capítulos. Os he escrito a vosotros que creéis con fe en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Versículo 13, versículo 14, 15, 16, 17, dice el apóstol Juan a los que ya tienen vida eterna, respecto de ellos, si alguno de ustedes viera a su hermano que tiene vida eterna cometer pecado que no sea de muerte, pedirá: Padre Celestial, pido por mi hermano, él ya tiene vida eterna, pero se está portando muy mal, está pecando, pido por él, pedirá y Dios le dará vida, no le quitará la vida física. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Si hay algún hermano en la fe, ya tiene vida eterna, pero él no quiere abandonar el pecado, está escandalizando a la iglesia y a todos los que no han sido salvos, se están burlando diciendo: miren el cristianito, miren cómo está con una mujer, está fornicando, está bebiendo alcohol, está escandalizando. Entonces viene Dios y tiene que quitarle su vida física y llevarlo al cielo antes de tiempo. Pecado de muerte física. ¿Ya? Disciplina. Todos estos versículos hablan de disciplina. 1 Corintios 11, versículos 30 a 32, Hebreos 12, versículos 5 a 8, y 1 Juan 5, 17. Disciplina a los hijos, a los salvados. Porque en Ezequiel capítulo 44, versículo 23, dice claramente el Espíritu Santo: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Diferencia entre lo santo, lo apartado por Dios, y lo profano. Los que no quieren tener nada que ver con Cristo, no hacen caso a sus 2 demandas para salvación, no quieren obedecer a las 2 demandas de Cristo para salvación que están en Marcos 1:15, ¿verdad? Arrepentíos y creed en el Evangelio para que seáis salvos. Marcos 1:15. Para que seáis salvos de toda condena debida a vuestros pecados. Arrepentíos, reconoceos cómo estáis y cómo vais marchando. ¿Dónde estáis? Reconoceos y creed en el Evangelio. Creed que Cristo, en sustitución de vuestras almas que están condenadas al desamparo eterno, por causa de vuestros pecados, que los tenía Él fue desamparado por el Padre. Muerte. Creed que Cristo murió por vuestros pecados, para hacer salva el alma. No que Cristo derramó su sangre por tus pecados, no. Eso lo hizo Cristo, eso en efecto lo hizo. Pero para lavar, perdonar los pecados que seguiremos cometiendo los salvados. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Juan, incluyéndose, le está hablando a los salvados con vida eterna. Recuerda 1 Juan 5:13. Si decimos, ahí se está incluyendo el apóstol Juan ahora, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros los salvados. Por el contrario, si es que confesamos nuestros pecados, ahí sí, pero si no los confesamos, no quedaremos librados de las consecuencias. Si confesamos nuestros pecados, 1 Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, perdonarlos moralmente. No penalmente, porque los pecados penales, quedaron todos perdonados en la cruz. Y eso hay que creer para hacer efectiva la vida eterna para el alma. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, los nuestros, los de la iglesia, y limpiarnos de toda maldad. ¿Y con qué somos limpiados? Con la bendita sangre de Cristo. 1 Juan 1:7. 1 Juan 1:7. Por eso que enseñarán a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y la sangre de Cristo es para los santos, no para los profanos. Si alguien te dice: tú que eres profano, que estás condenado todavía para ser salvo de la muerte de tu alma, deposita tu fe en la sangre de Cristo, te está predicando el evangelio diferente, porque lo que tú tienes que hacer es depositar tu fe en la muerte de Cristo por tus pecados, no en la sangre. La sangre es para los santos, no para los profanos. Dios les bendiga. Para que tú seas salvo, querido amigo, arrepiéntete y cree en el evangelio para que seas salvo de toda condena debida a vuestros pecados. ¿Y quieres hacer una oración para salvar tu alma? Dile a Dios: mi Dios, creo con todo mi corazón, sin ninguna duda, que Cristo en la cruz murió por los pecados míos. Y así me salvó, Señor. Lo creo. Con una sencilla oración a Dios, declarando esto, creyéndolo con todo tu corazón, Dios te hará pasar de muerte a vida. Cambiará tu estatus espiritual. Antes eras un muerto espiritual, un hombre natural, y ahora serás una persona nacida de nuevo.
Dios pondrá su Santo Espíritu en ti, serás sellado con el Espíritu Santo hasta la redención de la posesión adquirida, hasta el evento del arrebatamiento. Y serás una persona salvada, limpia por Cristo, a través de su continuo detergente que es su sangre. Porque no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Cierto? Sí, sincronizando muy bien con lo que dice Juan en 1 Juan 1:8. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados los salvados, entonces sí seremos perdonados. Si no, Dios no nos va a oír cuando oremos, nos va a castigar y quedaremos a la expensa de las consecuencias por pecar en esta vida. De eso no seremos librados. Eso dice Gálatas 6, versículos 7 y 8. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, al salvado no le son quitadas las inmundicias de la carne. 1 Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto, cuando somos sellados con el Espíritu Santo, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Por eso que en Gálatas 6, versículos 7 y 8, ya, Gálatas, capítulo 6, versículos 7 y 8, el apóstol Pablo está escribiéndole a los santos. Haremos diferencia, enseñaremos a hacer diferencia, dice Dios, enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Esto de Gálatas 6, versículos 7 y 8, solamente para los santos, los salvados. ¿Ya? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, al salvado no le son quitadas las inmundicias de su carne segará corrupción. Le va a ir muy mal, va a cometer muchos pecados. Mas el que siembra para el Espíritu, nacido de nuevo, propio del salvado, del Espíritu Santo de Dios que ha sido sumergido, con el cual ha sido sellado hasta la redención, segará vida eterna. Entonces el salvado depende de lo que siembre para él, va a cosechar. Si siembra para su carne, va a ser una persona muy castigada por Dios. Dios se va a enojar con él. Cuando él quiera orar, Dios no lo va a oír, porque Dios no ora a los impíos, a los sucios, a los que tienen pecados. No los oye, a los salvados. Pero a una persona que está aquí llena de pecado, que quiera orar a Dios y decirle, yo creo que Cristo murió por mis pecados, Señor, Dios lo va a oír, lo va a oír. Pero a los salvados que se portan mal, Dios no los oye. A los que están en el pacto con Dios, a los salvados. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Mas aquel que siembra para el espíritu propio de él, que Dios se lo hizo nacer de nuevo, entonces siembra palabra de Dios, palabra de la Biblia. Entonces el Espíritu Santo que está en él tomará de aquello y redundará en que otras personas también serán salvas y con vida eterna, segarán vida eterna. ¿Ok? Entonces, mi querido amigo, tú que no has sido salvo, para que tu alma sea salva de toda condena, arrepiéntete, reconócete cómo estás ante Dios, reconócelo. Y cree que Cristo en la cruz del Calvario murió por tus pecados, por los tuyos, todos los pecados tuyos, que se condenan penalmente con el desamparo eterno en el lago de fuego, todos ellos los cargó Cristo y Él fue desamparado una eternidad en vez de que tu alma fuera desamparada una eternidad. Así se le quita la vida al alma. A Cristo se le quitó el estar unido al Padre, por amor a tu alma. Muerte. Cristo murió por tus pecados, Cristo murió por mis pecados, por nuestros pecados. Y así nos salvó. Y os hago saber, hermanos, el evangelio que yo recibí de Cristo, el cual os anuncio, en el cual sois salvos si no creísteis en vano, si no creísteis exento de fe, en el cual estáis firmes, estáis en pie. Y este es el anuncio, que Cristo murió, y ya sabes lo que es la muerte del alma, desamparo, que Cristo fue desamparado una eternidad en la cruz del Calvario. Él, en vez de nuestras almas, a Él le fue quitada la vida de su alma, le fue quitado el amparo del Padre, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras, todo conforme a las Escrituras. Por eso que antes de morir físicamente, antes de la muerte física de Cristo en la cruz, Él ya sabía que estaba todo consumado, la salvación de tu alma. Que Dios les bendiga.